Quiero compartir con usted mi opinión. En Costa Rica, cada vez que hay una crisis económica, la primera palabra que nos viene a la mente es impuestos. La falta de creatividad en muchas ocasiones no nos hace más que pensar en cómo apretar cada día más al ciudadano. Y normalmente esos impuestos van a maltratar a la gente más necesitada, a la clase media y a la gente más humilde. Costa Rica tiene que tener creatividad en sus políticas públicas. La creatividad es tener pensamientos que puedan reactivar la economía y generar un crecimiento importante que genere una reactivación económica y que genere empleo. Cada vez que tenemos la idea de más impuestos, lo que hacemos es contraer nuestra economía y nuestro crecimiento. Tenemos la presión de instituciones fuera de nuestro país, organismos internacionales y presiones internas para que los impuestos se suban. Pero cuidado, a lo mejor componemos el déficit fiscal, pero afectamos nuestra paz social. Esa es mi opinión. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Si los costarricenses nos pusiéramos a hacer lo que siempre hemos sido, más creativos y más formativos, tendríamos seguramente grandes ideas para buscar ese ansiado desarrollo nacional que ha estado en muchas ocasiones a las puertas de nosotros. Leyendo he encontrado un elemento que me parece que es sustancial para el desarrollo del país, que es una idea que se viene generando desde el Banco Nacional, pero que podría ser una idea que otros bancos pudieran estar copiando. Para eso he invitado a dos distinguidos profesionales
a don Ronald Vargas Carmona, que es el director de Estructuración Financiera y Fondos de Desarrollo Inmobiliario del Banco Nacional, y a Pablo Montes de Oca Carboni, que es el gerente general del Banco Nacional, sociedad administradora del Fondo de Inversiones. A ambos, Ronald y Pablo, bienvenidos a Noches sin Tregua. Muchas gracias por la invitación. No, es un honor tenerlos por acá. Les invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. 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 Yo leía un artículo tuyo, Ronald, que se titula Mercado de Valores, vía para potenciar la obra pública. Y en él vos hablabas de la necesidad de progresar y de hacer un modelo en Costa Rica que incluya una democratización de las fuentes financieras. ¿Qué querías decir? Porque a mí me encantó, seguro por deficiencia de formación, por politólogo, me encantó eso, de democratización de las fuentes financieras. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Hemos venido trabajando desde hace bastantes años, casi 3 décadas ya, en el mercado de valores costarricense. Somos creyentes de que un sistema financiero sin un buen mercado de valores está incompleto. Y el mercado de valores es una forma de que permite a los grandes y pequeños ahorrantes poder poner su recurso y recibir a cambio de eso un rendimiento. Ese ahorro nacional es el que necesitamos precisamente aprovechar al máximo. Tenemos diferentes fuentes de ahorro y eso es lo que necesitamos, es que sea trasladado directamente a proyectos de inversión, entendiendo el Estado que hoy necesita gran desarrollo en la parte de infraestructura, que es un motor de la economía porque le va a generar mecanismos de producción, va a generar empleo y con eso genera impuestos. O sea, eso es un círculo virtuoso. Pero para eso necesitamos generar las condiciones de que ese ahorro llegue a los proyectos. Y eso es el mercado de valores, precisamente, donde se puedan cumplir con una serie de requisitos que establece la normativa, cuyo principal elemento es la transparencia. El que llega a captar recursos del mercado tiene que tener sus libros abiertos, tiene que estar regulado por una entidad supervisora y por una ley, que en este caso es la Ley Reguladora del Mercado de Valores. Eso ha permitido y permitirá a futuro, porque hasta el momento hemos encontrado donde los ahorrantes costarricenses pueden poner sus recursos, desde el más básico hasta el más grande. Todo suma. Todo suma. Y cuando empezamos a ver la cantidad de recursos que manejan nuestras operadoras de pensiones, nos llena de satisfacción. Pero tenemos una tarea pendiente y es cómo hacer puentes suficientes para que esos recursos lleguen directamente a los proyectos. En ese tema, Pablo, las operadoras de pensiones ciertamente tienen una cantidad importante de recursos que el gran tema es si va a alcanzar a futuro. Y propuestas como esta, de la que temas de infraestructura se puedan desarrollar desde la banca estatal con los recursos de ahorrantes o inversionistas costarricenses, creo que le podría dar una gran seguridad, porque la banca estatal costarricense goza de esa seguridad, esa credibilidad del costarricense cuando pone su dinero, porque inclusive se habla mucho de que hay muchos recursos en el sistema de pensiones, pero que es muy delicado que la gente se atreva a que esos recursos sean utilizados en un proyecto que pueda fracasar y entonces por lo tanto pueda salir perjudicado el ahorrante. ¿Cuáles son los beneficios o cómo puede hacerse desde la banca estatal para que esa seguridad de esas inversiones, por ejemplo, en el tema de pensiones, no corran ningún riesgo y que el que está pagando sus dineros para un futuro de una pensión esté seguro y tranquilo de que su recurso se está invirtiendo en infraestructura, pero el riesgo lo corre, por decir algo, el banco y no él con sus ahorros? Bueno, muy buenas noches. Tal vez hay algunas verdades que se dicen y que no son ciertas. Muchas veces se dice, bueno, ahí está la plata de las operadoras de pensiones para desarrollar muchas cosas. Exacto. En realidad eso no es tan así. Ciertamente las operadoras en este momento están manejando cifras alrededor de 10.000 millones de colones, 10.000 millones de dólares, con incrementos anuales de 1.500 millones de dólares. Entonces, efectivamente, como dice Ronald, hay un monto ahí interesante para orientarlo a cierto tipo de infraestructura. Las operadoras de pensiones no pueden invertir directamente en un proyecto, sino que necesitan un vehículo intermedio entre el proyecto y ese vehículo que pueda emitir
instrumentos de oferta pública que sí pueden ser adquiridos por las operadoras de pensiones. Pero también sabemos que las operadoras no van a invertir el 100% de sus recursos en un proyecto o en ese tipo de proyectos, sino un porcentaje, porque ellos tienen que hacer una gestión del riesgo. Muy importante lo que se refería Ronald también, de que la principal característica de estos proyectos que llegan al mercado de valores a través, por ejemplo, de la figura de un fondo de inversión, es la transparencia, donde el inversionista tiene estados financieros auditados del proyecto, tiene un prospecto que le dice en qué exactamente va a invertir y hace una revelación de riesgos. Ahora, en relación a lo que usted mencionaba, no hay inversión que no tenga riesgo. Toda inversión tiene diferentes tipos de riesgo, desde un riesgo que le puede ocurrir al inversionista, digamos, en los títulos físicos, perder un título, se me perdió, ese es un riesgo de tener una inversión, hasta que el emisor por alguna razón no pague. En el caso de los proyectos que se llaman Project Finance, es decir, que el proyecto repaga a los inversionistas en la medida que el proyecto le vaya bien. Entonces aquí es muy importante una muy buena estructuración del proyecto y con los mecanismos de financiamiento adecuados para que pueda, digamos, hacer una buena ejecución. Pero a lo que usted refería, no hay forma de que los proyectos sean cero riesgo. Hay forma de mitigarlos, por ejemplo, seguros, digamos, un riesgo de una destrucción durante un proceso constructivo es un riesgo que se puede asegurar. En el caso de una carretera, por ejemplo, si el repago viene de un peaje, hay un riesgo, por ejemplo, de que la cantidad de vehículos que pase no sea suficiente para que los inversionistas obtengan la rentabilidad. Hay forma de mitigarlos. ¿Cómo? Bueno, el gobierno puede dar una garantía, por ejemplo, de un flujo mínimo de vehículos, es una forma, hasta cierto punto. El resto puede haber ahí un tema que sí es un riesgo propio del proyecto. Entonces, tal vez hay que tener claro de que en realidad no hay inversión que no tenga, que uno pueda decir esto es libre de riesgo. Sería maravilloso, ¿verdad? ¿Qué sucede? Entonces que la rentabilidad del proyecto debe compensar al inversionista por el riesgo que está asumiendo. Y por eso es que las operadoras de pensiones, como cualquier otro inversionista, pues deben diversificar e invertir en varios proyectos. A algunos les irá mejor que a otros, ¿verdad? Pero proyectos bien estructurados, digamos, deberían de tener un resultado muy aceptable. Ahora, esto para que sea atractivo, tanto para el banco como para el Estado costarricense, desarrollar infraestructura pública, y para ese inversionista que puede ser pequeño, mediano, grande, tiene que ser rentable para los tres, si no, no hay atractivo. ¿Existe la capacidad de tantos recursos, qué sé yo, cuando se habla de carreteras como la 32, ¿verdad?, o la ampliación de la 27, con esta figura que ustedes están planteando en el Banco Nacional, que a mí me parece muy creativa y muy oportuna por lo que ambos decían, ¿existe la posibilidad de tener recursos de esa magnitud? Le pregunto porque los que estamos en estos temas de política, Ronald, siempre oímos que no hay dinero en el país para poder desarrollar infraestructura y que hay que buscar organismos internacionales, y muchas veces tenemos grandes cantidades, 2.000, 3.000 millones de dólares, pagando intereses y no hay la ejecución inmediata. Mientras tanto pagamos intereses y más por tener sus dineros ahí reservados para nosotros. Pero ¿existe esa posibilidad de esas cantidades o es solo para cosas pequeñas? No, en realidad sirve para todo tipo. Precisamente el poder constituir lo que nosotros llamamos un vehículo propósito especial, eso es un patrimonio donde se mete el proyecto en forma separada y medimos los riesgos de ese proyecto, y sirve para todo tipo. Ahora bien, hay ciertos niveles de proyectos muy pequeños que pueden ser muy onerosos hacerlos de forma individual, o los conjuntamos o vamos a proyectos más grandes. Hemos estudiado, por ejemplo, tema en materia de carreteras. Global Vía vino y hizo una emisión en Costa Rica y después se financió esa emisión perfectamente, bueno, y el mercado de valores le respondió. Perfectamente lo pudimos haber hecho a través de un vehículo. Nosotros hemos hecho propuestas para ver que la ampliación pueda venir por esta vía, porque resulta que este tipo de vehículos es lo que llamamos la asociación público-privada desde el punto de vista financiero. O sea, nosotros lo que queremos es que empresas que están dispuestas, y aquí la Cámara de la Construcción es importante, ellos tienen mucho deseo de venir a hacer propuestas de proyectos, pero la parte financiera siempre es una limitante.
¿Por qué? Porque ellos no tienen el nivel de endeudamiento que podrían tener para el proyecto y el Estado pues no tiene los recursos. Nosotros es donde entramos. Hacemos la estructuración financiera a partir de la cual se dan las garantías para poder pagar. Y esos mecanismos es quién paga en el proyecto. Como bien vemos el caso, por ejemplo, de una carretera, paga el usuario. Y nuestra perspectiva es que, y eso es una de las propuestas que como institución queremos dejar, como institución del Estado, que pague el usuario, que pague el que usa. Hoy en día todos pagamos un impuesto de combustibles por carreteras que no usamos, porque lo usan otros, o carreteras que están inconclusas, y eso está en dineros CONAVI. ¿Qué pasaría si esos recursos los trasladamos a un peaje, y ese peaje es el que paga esa carretera, ya no a un plazo de 10 años, lo paga en 15, 30 años, porque precisamente esos inversionistas son de largo plazo, y eso es lo que tenemos que aprovechar. Entonces, tenemos una masa de recursos donde nosotros podemos estructurar eso y ya podríamos hablar de carreteras, transporte en general. Para mí un tren entra en eso. Probablemente necesitamos subsidio del Estado para que la tarifa sea viable para un usuario, ¿no? Pero en el plazo eso lo podemos acomodar. Podemos ver agua, podemos temas de saneamiento. Estamos trabajando en temas de áreas protegidas, que hoy necesitamos que el Estado sea propietario de esas áreas y estamos buscando los recursos que pagan los usuarios, los que entran a los parques, los que pagan cánones. Todo eso nosotros lo estructuramos, vemos que esa es la fuente de pago y entonces no le tenemos que recargar al resto de la población un impuesto para hacer un proyecto de ese tipo. Es que les preguntaba, porque normalmente se dice que el presupuesto de la República es limitado, que si acaso del 100% de lo que se presupuesta en el gobierno central, es un 5% lo que queda de margen para poder invertir. Y en esta figura, en donde los ciudadanos que ponen sus ahorros, me imagino que también van a tener un atractivo mayor al ponerlo en estos fondos de inversiones, porque van a tener posibilidades de que los intereses sean más atractivos. Y por eso la preocupación de saber cuánto puede cubrir esto, porque si podemos nosotros entrar a cubrir grandes obras, creo que sería un pie de amigo fundamental para un gobernante de turno, y siempre y cuando la agilidad en los procesos, Pablo, sean también beneficiosos, porque el entrabamiento que tenemos en el desarrollo de infraestructura, podríamos estar beneficiándonos con este tipo de propuestas, o eso sería nada más tener recursos, pero sería todo igual de entrabado, o hay posibilidades de que haya mayor agilidad al desarrollar infraestructura desde el fideicomiso o del manejo de un banco del Estado. Bueno, considero que hay posibilidades de hacerlo de una forma más eficiente, más expedita, pero también quería recalcar un tema en cuanto a eventuales limitaciones de obtener los recursos. Ciertamente tenemos nuestro mercado, tenemos operadoras de pensiones y tenemos inversionistas individuales que pueden, digamos, invertir en estos proyectos. Pero no nos olvidemos de que son proyectos que hacen oferta pública de valores. Es decir, que son productos que también se pueden vender fuera de Costa Rica, ¿verdad? Y esto no es nuevo. Ya hay fondos inmobiliarios en Costa Rica. Eso sí. No había contemplado esa idea, y es cierto, ¿verdad? En Costa Rica ya hay fondos inmobiliarios que están haciendo emisiones fuera de Costa Rica. Y esa plata que se capta en otros países está entrando a nuestro país para desarrollar infraestructura o, digamos, adquirir inmuebles. Inclusive, es una captación de inversión extranjera privada que tanto se habla. Es una forma de inversión extranjera directa. Ya han habido transacciones muy interesantes en la Bolsa de El Salvador, donde el que compra y vende una participación de un fondo costarricense no son costarricenses, sino es un ciudadano de El Salvador y un ciudadano panameño, ¿verdad? El mercado naturalmente ha venido buscando opciones de financiamiento. El inversionista privado anda buscando oportunidades, y Costa Rica, la necesidad de infraestructura es un buen mercado, me parece a mí. Claro, y no nos olvidemos tampoco que, por ejemplo, el modelo de gestión interesado del aeropuerto Juan Santamaría, el aeropuerto de Liberia, e inclusive la ruta 27, los socios participan operadoras y fondos de pensión, algunos fondos de pensión globales, en otros participa un grupo de pensionados de una municipalidad de Canadá, que son 470,000 personas que manejan un fondo de 60 billones de dólares. Es como, ¿verdad?, casi 2 veces el PIB de Costa Rica. Y tienen inversiones en Costa Rica, y lo que son es un fondo de pensiones, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que quiero decir con esto es que en estos productos, aparte del financiamiento que podemos lograr en el país, no olvidemos que también son productos, bien, si se estructuran bien, van a ser atractivos
para inversionistas de afuera. Ronald, vos hacías una mención hace un ratito que se habló mucho en campaña electoral y es las alianzas público-privadas. ¿Dónde entra aquí? Porque, vamos a ver, nos imaginamos al inversionista que sí, que es privado, es un costarricense, nos imaginamos al banco que lo vemos como institución estatal, pero es en la construcción, es el desarrollador. ¿Dónde entra la figura del sector privado en esta forma de desarrollo de infraestructura? Bueno, inicialmente entra por el financiamiento. Sí. Ya no tenemos que ir a traer recursos de bancos internacionales. Segundo, podemos trabajarlo en moneda nacional, porque cuando trabajamos un proyecto en dólares y le metemos riesgo cambiario, estamos poniendo al Estado también en un aprieto, porque si el tipo de cambio cambiara, pues también nos pone un problema de cierre financiero. Aunque sea deuda interna, pero si está en dólares es deuda extranjera. Son dólares. Son dólares. Y lo importante es cómo acercar a este sector construcción, desarrollador, operador, al pequeño empresario para que participe en esos proyectos. Porque cuando viene una entidad de afuera a operar un proyecto o a construirlo, contrata mano de obra nacional. Ahí viene la generación de empleo. Ahí viene la generación de empleo. Entonces, lo que necesitamos es atraer a esas empresas para que vengan a través de un fideicomiso o a través de un fondo de inversión y participen ahí. Y participen de una forma que tendremos que cambiar un poquitito el modelo costarricense. Estamos acostumbrados a un modelo costarricense que todo lo hace el Estado. El Estado construye, el Estado lo financia, el Estado se endeuda por el resto de la comunidad. Es oila, como decimos. Y al ser todo, definitivamente nos trae un aprieto de capacidad. Si lográramos que la gestión, tengamos más participación del sector privado, que haga los diseños, que tome riesgos en los diseños. Nosotros ya lo hemos hecho, con el ICE lo hicimos, donde se aportan diseños que cambian un poquitito este esquema de contratación que hace que cuando llegue un cartel a concurso, las empresas lo apelan porque están mal preparados, porque tienen sesgos. Una buena planificación desde el inicio permite que los concursos sean más eficientes. Y yo creo que ahí gana razón mucho la Contraloría. No es la ley de contratación administrativa la que entorpece esto, son los malos procesos que hacemos desde el principio, porque no tenemos claro el plano, lo que queremos hacer. Una empresa que se acerque y haga los diseños, don Pablo ya tiene buena experiencia en esto, cuando salimos a ver la construcción, ya se sabe qué queremos, ya tenemos presupuestos, y eso hace más eficiente el proceso. Estas figuras tienen esa capacidad de gestión que el Estado no la tiene. Pero me estás diciendo entonces, Pablo, o nos dice Ronald, que sí va a haber entonces lo que te preguntaba yo antes, más velocidad en la construcción, no van a ser esos largos procesos y eternos procesos. Bueno, inclusive, digamos, hay proyectos que se pueden desarrollar en un ambiente más de naturaleza privado, en donde rigen las reglas del sector privado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la ley de contratación administrativa permite que una entidad pública contrate un alquiler de una obra por construir, ¿verdad? Entonces sí, la entidad pública tiene que justificar por qué esa es la mejor opción, pero una vez que se escoge esa, lo que queda ahí es un desarrollo totalmente privado. Te interrumpo ahí. Vamos a ver, cuando un ministerio va a desarrollar algo y cuando vienen las licitaciones, todo eso va a la Contraloría General de la República. Digamos, lo que va a la Contraloría... ¿Qué papel jugaría aquí la Contraloría? Es el... No, ninguno. Más. Vamos a ver, un ministerio necesita, casi todos los ministerios necesitan un edificio donde puedan consolidar su operación porque están dispersos por todo lado. Entonces, un producto de esto le puede hacer una oferta a un ministerio, mire, yo le puedo construir un edificio con estas características y con este costo y con este monto de alquiler, y se lo puedo construir, firmamos un contrato de alquiler con opción de compra, ¿verdad? La entidad pública tiene que hacer internamente la justificación de si esa es la mejor opción, y eso lo documentan, ¿verdad? Y si resulta que para ellos es la mejor opción, ellos pueden firmar el contrato de alquiler. Un contrato de alquiler no va a la Contraloría, es responsabilidad de la administración, ¿verdad? Si el contrato tiene una opción de compra, cuando la quiere ejecutar, sí tiene que irle a pedir permiso a la Contraloría, ¿verdad? Y tiene que justificar por qué quiere comprar ese inmueble y tiene que haber un avalúo, ¿verdad? Para poder, digamos, disponer de recursos para comprar ese inmueble. Y si la institución tiene los recursos o anda buscando los recursos, tiene para pagarle al banco y no quiere la opción de alquiler, sino que quiere de inmediato, ahí sí entra la Contraloría. Para la compra, la compra. Pero en general ese no es el caso. El caso es que no hay recursos. Y lo que sí se pueden utilizar son, digamos, recursos para alquilar, ¿verdad? Recordemos que
alquilar no es malo, es que a veces se dice, es que se paga mucho de alquiler. Sí, pero es que yo puedo, por ejemplo, por decir algo, puedo construir y ser propietario del Estado de un hospital o alquilar 10 con la misma plata, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿dónde sería lo lógico que estén los recursos públicos? ¿En ladrillo, cemento, varillas o en el servicio público que se brinda? Por ejemplo, conocimos el caso de un hospital chileno que nos lo presentaron casualmente el día que el presidente Piñera en su primera administración lo estaba inaugurando. Y era un hospital que pertenecía a un esquema privado, digamos, a una especie de un fondo, que es el que le da el mantenimiento y es el propietario, cobra un alquiler pero el servicio lo presta el Estado chileno. Es decir, no sale del ámbito público el servicio, pero las paredes, la infraestructura y eso es de inversionistas privados. Y durante el espacio en que está en alquiler a alguna institución del Estado o alguna municipalidad, lo que sea estatal, todo el mantenimiento de las instalaciones, ¿por cuenta de quién corre? Del vehículo. En este caso, del vehículo. Eso es lo más importante, porque claro, si no, el Estado hoy tiene serios problemas de que en sus activos se le deterioran por falta de mantenimiento. Hablamos de una carretera, un puente y un edificio. Exacto. Entonces, si uno les da la inversión y el mantenimiento, el Estado de ese activo siempre va a estar en buenas condiciones. Entonces, el flujo me tiene que garantizar el mantenimiento para que el Estado se despreocupe de todo eso. Porque no es solo el dinero, son los procesos de contratación cuando se daña un aire acondicionado, cuando no tiene la seguridad. Pero yo quisiera ampliar un poquito esto que decía Pablo. El tiempo es tuyo. En materia de la Contraloría, no es que lo generalicemos siempre, pero yo definiría, en mi base de experiencia en estructuración, que es cuando hay fondos públicos. Y hay una ley que establece que es un fondo público, es un terreno. Entonces, ¿por qué vamos a ir a comprar un terreno si el Estado está lleno de terrenos que ha tenido por diferentes temas y que los tienen sin uso? Bueno, hagamos ahí, en ese terreno, el edificio. ¿Por qué vamos a trabajar en una carretera si ese bien no lo vamos a poder nosotros prendar o hipotecar? Porque es una carretera, es un servicio público, pero yo puedo usar solo los flujos del peaje. Eso es un servicio público, esto es un fondo público, porque se paga a través de una tarifa ARECEP. Ahí la Contraloría tiene que ver, para ver por qué la institución, CONAVI, MOP o quien esté a cargo de eso, no lo puede hacer, por qué lo va a delegar a un vehículo. Y es ahí donde hemos tenido discusiones muy interesantes con la Contraloría. En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923.
ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión. Privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Ahí me surge una duda y yo estoy como el televidente tratando de nutrirme de esta propuesta de ustedes. El ciudadano deposita sus recursos, el fondo de pensiones, invierte en el Banco Nacional, encuentra que es atractivo este vehículo que ustedes hablan de desarrollo de infraestructura. ¿Esos recursos son públicos o son privados? Mi lectura es que son privados. Que está invirtiendo en recursos privados. Entonces ahí la Contraloría tampoco tiene, es responsabilidad del banco que esa inversión se haga bien. Sí, en realidad, vamos a ver, cuando entra el recurso público, pensemos un peaje, es cuando ya la obra está lista. O sea, no vamos a cobrar un peaje si la carretera no está. Durante el tiempo de construcción son recursos privados. Sí. Y van por la línea que decía Paulo. Vamos a hacer las mejoras, conste, esto implica siempre un nivel de transparencia, porque esto implica hacer las mejores contrataciones. ¿Para qué? Exacto. Estas figuras tienen que ser muy transparentes y tienen que dejar una muy buena trazabilidad de todo un proceso de contratación. Pero siendo así, el Estado ni la Contraloría va a ver eso, porque en ese momento son los privados actuando. Recursos privados, operadores privados, y ahí entra la APP. Ahí está la APP. Y entra la APP público cuando ya empieza a pagar. Puede ser que sea el Estado pagando directamente a través de su presupuesto, que es el que no quisiéramos, es el que no podemos comprometer, porque ese 2% del PIB que tenemos apenas para invertir en infraestructura no alcanza. No, pero eso tiene una gran velocidad. Usted me está contando porque ya la tramitología y el desarrollo es desde el banco controlando que todo esté bien. Hay licitaciones para la carretera X que se va a desarrollar. Hay que dejar esa huella. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que pasa? Que lo hacemos a precios de hoy. ¿Por qué la carretera Sifón de San Carlos ha atrasado tanto y cada vez nos cuesta más? Porque vamos con costos nuevos. Y eso hace inalcanzable que el proyecto termine. Así es. En cambio, estos proyectos se ejecutan y cuando se terminan es a precios de hoy, no a precios dentro de 10 años que ya el costo es otro. Y cuando el Estado empieza a pagar, o el usuario empieza a pagar, ya esa obra está y podemos hacerlo a precios que van a beneficiar el futuro. Porque si quisiéramos hacer, y esas son las grandes discusiones en algunos fideicomisos de carreteras, que la gente disputa por un tema de un peaje, pero hoy ese peaje ya no suena tan caro, porque no tenemos la obra, porque la gente sigue haciendo presas, porque va a ser estratégico esa carretera. Como va a ser estratégico, una cantidad de obras que el Ministerio, y ahí entramos en la planificación, tenemos que romper el ciclo electoral, tenemos que hacer de esto un plan gobierno, un plan país. Eso me encanta. Donde podamos hacer planificación de los próximos 20 años, que el gobierno que venga diga voy a continuar con esto, y no decir desecho este, ¿por qué? Porque no hay compromiso. En un fideicomiso, un fondo, ya el compromiso está, ya la obra va caminando, ya no hay forma de echarlo para atrás, entonces se termina. Pero cuando empezamos que es una contratación, que no se ha adjudicado y todo el asunto, el gobierno no le queda más que echarlo atrás. Cuando se habló de la carretera San José-San Ramón, se habló de un fideicomiso y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Esto es totalmente diferente a eso, a esa propuesta. Bueno, no, tiene digamos, rasgos en común, ¿verdad? Lo que pasa es que San José... Aclararme, porque yo ya estoy ilusionado con la figura y no quisiera que se parezca a esa. Lo que pasa es que San José-San Ramón todavía no podríamos decir que cumple con los requisitos para decir que es un proyecto, porque se requiere, digamos, no solamente tener los estudios, se ocupan los terrenos y se ocupa una inversión, una preinversión, ¿verdad? Y eso es lo que no se ha podido hacer o se está haciendo hasta ahora y el fondo participa o el fideicomiso, digamos, cuando ya hay un proyecto, ¿verdad? Ya se puede licitar
la construcción, quién lo va a operar, ya se sabe cuánto va a costar, ya se sabe cuánto van a ser los peajes y ya el gobierno, digamos, también define, lo que decía Ronald, si el peaje no quiero que sea más de esto, ¿ok? Entonces hay que poner tanto, ¿verdad? Ya hay un proyecto. En este momento todavía, o por lo menos yo no tengo la información de que ya esté todos los elementos para decir eso es un proyecto. Cuando se empezó, era una idea, realmente, porque no estaba los planos de todo planos, lo que se sí, cambió. pero se cambió Los planos se cambiaron, sí. Entonces ya no servían los planos que estaban. Sí, pagamos ¿verdad? 30 millones de dólares por unos planos que entonces, digamos, archivaron. así no funciona la figura. La figura tiene que tener presupuestos, tiene que tener estudios de factibilidad y para entrar en un proceso de licitación. Ahora, tocabas vos el tema del ferrocarril. En estos días oía yo y tuve en el programa de radio en Café y Palabras, tuve a la directora de Incofer. Ella nos comentaba por la radio de que el proyecto ya estaba prácticamente terminado y que tenían de los 1.300 millones de dólares que costaba el proyecto, que no tenían problemas por expropiación porque iba sobre la misma línea que ya existe. El tren rápido de pasajeros. Sí, exacto, que iba de Paraíso a San Rafael de Alajuela. Pero después, leyendo en la prensa días posteriores, vi que tenían alrededor de 300 millones de dólares y les faltaban 1.000 millones de dólares para poder arrancar. Entonces venía la pregunta de dónde iban a tomar los recursos. En esta figura, si mañana les dijeran a ustedes en el Banco Nacional ocupamos esos 1.000 millones de dólares, existe la posibilidad. O sea, ya están los recursos ahí, no hay que correr a buscar a los inversionistas o hay un espacio suave. Bueno, ocupamos que venga el dinero. Además, recordemos que no es que son 1.000 millones ya, ¿verdad? Hay un proceso constructivo. Ronald, vos querías referirte a... Ese es un proyecto que, de acuerdo a la información que yo he tenido, es que ya todos los estudios ya están listos. Sí, exactamente, eso fue lo que dijo hoy en el programa. ¿Verdad? Todo estaba listo, era nada más de ejecutarlo. Pero días posteriores, tal vez me faltó a mí en el programa preguntarle si ya estaban los recursos, pero después vi en la prensa nacional que hacía falta alrededor de 1.000 millones de dólares. No sé si está bien la información. Bueno, pero sí, digamos, sí. Para ponerlo como ejemplo, si hoy te tocan la puerta a vos, Ronald, y te van y dices, mira, ya estamos, ocupamos 1.000, aquí está el proyecto, tienen ustedes el dinero, se podría... ¿O bueno, hay un espacio que hay un tema porque ya hemos ido a reuniones con ellos y cuando lo que dicen es, tenemos en el presupuesto 300 millones, es un renglón que tienen porque la plata no está. Ok. O sea, basta con ver cada carrera que se paga la Tesorería Nacional. Ya ocupamos 1.300 millones del banco, ya no me dice. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y eso es lo que hemos planteado. Busquemos hacer un levantamiento de recursos, pero viendo que el proyecto ya tiene claridad. Porque ahí, si bien existe el derecho de vía, lo que se quiere es traer un tema de trenes diferentes, que son más amplios. Eso implica que hay que mover algunas expropiaciones, que eso puede pegar un proyecto. O sea, podemos tener factibilidad financiera y legal. Hay viaductos, ¿verdad? Hay ciertas inversiones. Pero cuando empezamos a ver esto en cuanto a la rentabilidad social y vemos que eso sí va a sacar carros de la calle, que ya va a haber menos importación de petróleo, que van a haber otros beneficios para la ciudadanía, pues entonces el Estado puede ver hasta dónde puede subsidiar. ¿Y cómo los subsidia? Sí, porque los trenes no son rentables, dicen. Los que saben no son rentables. Los de pasajeros no son rentables. El Estado tiene que poner siempre un subsidio que puede ser hasta el 50%. Ahora, ¿tiene el Estado que ponerlos de una vez? No, podemos buscar en estas figuras que el Estado también difiera en el tiempo de ese pago. No los ponga todos hoy, pero no emita usted el bono. Porque si usted emite el bono, coge esa plata y la paga en otros gastos corrientes, que es lo que hemos hecho. Si vemos toda la recaudación de impuestos que hacemos, que tienen como destino específico infraestructura, el impuesto de combustible es uno, no lo vemos. Necesitamos sacar esas platas. Nuestra propuesta ha sido, cojamos recursos de CONAVI, porque eso va a aliviar las carreteras. Entonces, el impuesto podemos titularizarlo, que es lo que llamamos nosotros. Cojamos una parte, y no tiene que ser todo, porque si no van a decir, bueno, el resto de la carretera, que tampoco se le da el mantenimiento que creemos, entonces, una parte de esa se pasa a un fideicomiso por 50 años. Ahí se pagó. Sí, ahí se pagó el subsidio del Estado. Plazo, claro. Y la otra parte lo ponemos en la tarifa de quien va a ir ahí. Tal vez no son los 300 colones o los 500 que cobra un bus. Tal vez sean 1.000 o 1.500. Pero la gente va a ir más cómoda, más segura, con menor tiempo. Y eso la gente lo va a pagar. Era la misma discusión si en la Ruta 27 la gente iba a pagar 300 o 500 colones. Hay un tema que tocaste antes que es de transparencia y me parece fundamental. Porque desgraciadamente es cultura latinoamericana. Hace algunos días leía a Marcelo Odebrecht, uno de los socios de esta famosa constructora brasileña que tiene en juicio un montón de políticos en América Latina por las dádivas y por
por el dar dinero para poder avanzar. Y él decía que él no llegó a corromper a ningún político, que ya estaban corruptos. Sí, ¿verdad? leí el artículo. ¿Lo viste? Yo no corrompí a nadie, ya estaban corruptos. Y otro socio de esa empresa decía, no, es que con nosotros presupuestábamos y teníamos que presupuestar las coimas. O sea, estaban parte de eso. Pero esas mismas empresas, OAS, Odebrecht, construyen en Canadá, construyen en Estados Unidos, construyen en Europa y no tienen ningún problema, como que es un asunto cultural. Aquí también estaríamos nosotros evitando cualquier figura de este tipo, con este vehículo, como lo llaman ustedes, en el tema de la transparencia. ¿Qué lo hace más transparente? Bueno, en realidad son proyectos de libros abiertos, en donde lo que se va gastando, lo que se va invirtiendo, hay que darle cuentas a los inversionistas de esos dineros, que son de ellos, ¿verdad? Entonces, primero el administrador. Son los socios. El administrador tiene una tremenda responsabilidad ante los inversionistas para hacer un buen uso. Claro, hay estructuras de control, hay comité de inversiones, hay auditorías internas, hay auditorías externas, en fin, hay toda una estructura de control interno para asegurar que se hace un buen uso de los recursos. Eso no quiere decir que en algún momento hayan fallas, no de las que usted se refería, sino que algo salga mal, un sobrecosto, alguna cosa, ¿verdad? Eso es normal dentro de los proyectos, ¿verdad? Entonces, hay muchos puntos de control, parece, porque la principal característica que Ronald lo definía de la transparencia, y es una transparencia real, ¿verdad? Libros abiertos, hay que publicar estados financieros, hay que cada 3 meses hay que hacer un informe, por lo menos en el caso de los fondos, cada 3 meses hay que decirle a los inversionistas, mira, así es como vamos, así era lo que decía las proyecciones y así es como vamos. Eso sirve para formar precios de los instrumentos, ¿verdad? Porque entre mejor vaya, más sube y un inversionista podría decir, ya quiero salirme, y entonces puede conseguir un mejor precio en el mercado secundario, etc. Entonces, digamos, un elemento fundamental es la transparencia. Vuelvo al tema, Ronald, antes de la democratización que hablabas vos en tu artículo, y lo traigo al tema por esto. Hay una crítica a nivel nacional y sobre todo en la dirección superior de que los bancos del Estado han perdido esa sensibilidad sobre temas sociales de políticas públicas. Este es un ejemplo claro de que las cosas, de que ese matrimonio entre los bancos estatales y el Estado costarricense y la sociedad costarricense pueden volver a tener muchas lunas de miel. ¿Hay algún momento en que el Estado, en que los bancos se separan de la función del Estado y se enfocan más a lo privado? En este caso, que el Estado, que los bancos van a buscar esas alianzas públicas privadas, de recursos privados, de constructores privados, pero estando un banco estatal de por medio, y el banco más grande de Centroamérica, si no me equivoco, como es el Banco Nacional, ¿qué papel juega en esto, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes? Porque aquí el Ministerio podría ser partícipe del desarrollo de infraestructura y ustedes estarían en la mejor disposición de todas esas tareas que están pendientes, de estudiarlas y de darles financiamiento y el desarrollo necesario. Sí, claro. Yo creo que la tarea de los bancos estatales viene modificándose por varias cosas. Uno es la normativa, porque se trata igual en la normativa, desde el punto de vista, por ejemplo, del patrimonio que tiene un banco privado o uno público, y el banco público el socio no lo capitaliza, no le da plata. En los privados los socios ponen recursos y les permite crecimiento. Así es. Entonces la única forma que un banco pueda crecer es con utilidades. Entonces entra a competir en un mercado más de ese tipo. Pero bueno, para eso surgimos con estas otras figuras que buscan precisamente lo que es la desintermediación, donde ya los recursos de los inversionistas no pasan por el banco para después llegar al proyecto, van directos al proyecto. ¿Por qué? Porque hay momentos en que el banco dice por el tamaño del proyecto, porque no tiene una garantía real, porque si no tiene un terreno, tiene algo ahí que le mitigue ese riesgo, ese crédito ya entra castigado. Sí. Entonces, si nosotros cogemos ese mismo proyecto y lo llevamos directamente a los inversionistas al proyecto y llevamos la plata ahí, esas normativas no están tan así, porque la intermediación financiera tiene unas reglas que han venido cambiando para todos los bancos. Ahora, aquí hay otro elemento que yo no quiero dejar pasar, que vos lo nombraste antes, Pablo, y es el hecho de que el que construya, el que desarrolle el proyecto, así como vos hablabas de que podían venir de afuera gente a invertir en Costa Rica porque se vuelven muy atractivas las figuras que ustedes están desarrollando en infraestructura en el país, son muy rentables, puede venir inversión de afuera. También en el desarrollo de quienes van a construir esas obras, el banco puede recibir ofertas de constructoras del exterior.
o están limitadas a las productoras nacionales? Puede usarse, pero en principio, digamos, hay capacidad instalada en el país para utilizar las empresas nacionales, ¿verdad? En realidad no estaríamos pensando, tal vez el tamaño, o tal vez vamos a ver, un proyecto como el del tren rápido de pasajeros, ahí posiblemente se ocupa a una empresa, un operador que conozca de ese tipo de infraestructura, y entonces sí, su participación va a ser muy importante. Ya la parte constructiva posiblemente sea una empresa nacional, pero sí se ocupa, digamos, un operador que conozca ese tipo de negocio, ¿verdad? Yo recuerdo que en este mismo programa tuve yo al ministro de Obras Públicas y Transportes de Chile, que no olvido su apellido porque tiene apellido de vino, Undurraga. Entonces no se me olvida el apellido del ministro. Y él hacía una referencia en aquella ocasión de que el Ministerio de Obras Públicas, que no es de transporte, solo de Obras Públicas en Chile, se vuelve un asesor de los municipios y las instituciones públicas porque tienen muy buen equipo de ingenieros que les pueden orientar y que inclusive después de que desarrollan los proyectos en forma conjunta dan esa asesoría, y después de que tienen asesoría es muy posible que la municipalidad o la institución autónoma o la que sea, con esa asesoría de ese ministerio es ir a buscar los recursos nada más. Aquí se facilita todo eso también con la participación del Banco Nacional en este caso. Claro. Ese tema Chile es interesante porque no solamente tiene esa muy buena función el ministerio, sino que la misma Cámara de la Construcción es una empresa. Exacto. Todos los asociados son sus socios y todos llevan iniciativas. O sea, ahí está la APP totalmente retratada. Lo que pasa es que aquí, cuando le damos a un ministerio que no tiene nada que ver con la construcción de un edificio, que haga el diseño del edificio, estamos mal. Cuando vamos a una empresa autónoma que está en el sector de salud y le decimos que construye sus propios hospitales, ¿por qué? Si su core de negocio es la salud. Démoselo eso a quien conoce. Yo creo de que el Ministerio de Obras Públicas debería tener un papel más predominante en eso. Debería volver a ser el MOP que conocimos, pero no el MOP ejecutor. Exactamente. Diseñador. Inclusive lo estamos limitando. Claro. Porque estamos hablando solo de infraestructura vial. No, pero es que el MOP te puede hacer escuelas. De Educación, a eso iba. Sí, claro. Te puede hacer edificios. Y está llamado hospitales. Para eso. Donde entonces llega alguien y le diga, quiero la escuela, quiero el EVAIS, quiero el hospital, y él viene y le ayuda a hacer eso. Llevémosle a los profesionales adecuados y él hace los diseños. De ahí empieza el primer éxito de planificación para que la licitación sea exitosa. Y la plata está en el banco. Y la plata nos la ponemos nosotros. ¿Quién la paga? Busquemos que no la pague el Estado, porque si no ese déficit nunca va a bajar. Nosotros necesitamos sacarle eso al Estado, que el Estado ya no sea el único pagador, pero que entonces lo que vamos a cobrar ya no pase por el Estado, sino que pase el proyecto. Y cada proyecto va a tener su sostenibilidad. Esto ya lo probamos, nosotros hemos hecho... Eso te iba a preguntar, ya hay proyectos, ¿cuánto tiene la figura, el vehículo, cómo es? Digamos que esto viene a partir de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. En el año 2000 hicimos el primer proyecto entre el Banco Nacional y el ICE. El ICE en ese momento no tenía posibilidades de 18 años de experiencia ya en eso. 18 años. Ese primer proyecto fue de 37 megas con un costo de 70 millones de dólares. Peñas Blancas. Peñas Blancas. Se hizo a 15 años y el primer reto, pensando en innovación y creatividad, que nos dijeron es, lo van a construir y en un fideicomiso. Ya empezamos un problema. Y lo va a financiar el 100%, sí, también. Y a 15 años, donde las captaciones máximas andaban por 5 años, nadie se los va a comprar. Ese proyecto se vendió 3 veces, o sea que cada vez que salíamos, la gente hacía ofertas por 3 veces. O sea, dejamos plata en la mesa, por decirlo de otra forma. Los rendimientos se acomodaron. Y en el año 2015, que era cuando vencía el fideicomiso, el ICE lo recogió sin costo. ¿Por qué? Porque ya lo había pagado con los pagos de arrendamiento que hizo. Y así pasó con Cariblanco. Con Cariblanco hubo una historia más bonita, porque fue un proyecto el doble. Fueron 80 megas, costó 170 millones de dólares, entre los dos son 250 millones de dólares, que se movió en el mercado costarricense con una ventaja. Algunos de esos papeles terminaron en Panamá, porque inversionistas panameños vinieron a Costa Rica y se los llevaron. ¿Y eso qué implicó? Ese proyecto tuvo un terremoto, tuvo un riesgo de la catástrofe del terremoto Cinchona, se paralizó, entró el seguro y ningún inversionista dejó de percibir un solo céntimo de colón por sus rendimientos. Una vez que entró, operó y ahí está. Y en enero del 2019 el ICE lo recoge. O sea, fue una forma con la cual el ICE creció y sigue creciendo, porque ahí estamos viendo con ellos algunos proyectos en materia de energía. Lo hemos hecho con cartera de crédito, lo hemos hecho con edificios. Hace un par de años trabajamos uno con bomberos. ¿Qué es lo que pasa? Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué si hemos tenido esos casos no hemos seguido? Yo lo resumo en voluntad política. Y tal vez es el mensaje que yo quisiera decir ahora que viene un nuevo gabinete. Sí. Señores, vuelvan a ver el mercado de valores. Vuelvan a ver estos esquemas de estructuración
y puede ser que no sea todo. No nos tiren todo porque tampoco tendríamos la capacidad. Pero si empezamos a ver cosas que no son solo las obras más grandes, podemos juntar un montón de obras medianas. Cuando este gobierno empezó, la propuesta era coger plata del CONAVI, levantar $100 millones y mejorar todos los puentes. Me acuerdo que esas fueron las promesas del gobierno. Y le dijimos, nosotros le titularizamos esa plata, traiga a las empresas nacionales que agarren esos puentes y los hagan nuevos. ¿Y a la fecha? Los resultados están a la vista. Entonces nuestra propuesta es, estamos aquí, necesitamos colaborar con eso, tenemos buena relación con los ministerios, trabajamos con Hacienda muy cerca, tenemos relaciones con Tesorería, nos están buscando también para que le ayudemos en proyectos. Si Hacienda y Banco Central, que son los dos principales entes financieros en Costa Rica, están usando estas figuras, ¿por qué no las usamos para el resto? Y hay un desarrollo de un edificio también inteligente en el cual participaron, ¿verdad? Así es. Que por ahí leí algo que también creo que fue en Chile, que hay uno de Google, que es el único que supera ese edificio que se hizo con calidades. Contanos un poquito. Vamos a ver, tenemos varios proyectos que ya va a entrar en la parte de ejecución. Uno es el edificio donde se van a concentrar las 4 superintendencias. Es un edificio que desarrolla un fondo nuestro, con un plazo de entrega del edificio de 14 meses, un poco para que se vean los niveles de eficiencia. En campaña la gran discusión fue los alquileres, hasta salieron los alquileres. Claro, sin embargo, nuevamente, ¿verdad? La institución en cualquier momento puede comprar, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Eso depende de sus necesidades, en fin. El fondo tiene esa flexibilidad, que nace para construir y para alquilar por un cierto plazo, con la intención de que le ejerzan la opción de compra, ¿verdad? Eso está previsto. Y tal vez el que usted se refiere es un centro de datos que se va a construir. Es un centro de datos del Banco Nacional, en un terreno del Banco Nacional. Y tal vez aquí me iba a referir un poquitito también a amarrar el concepto de la democratización de la inversión. La ley reguladora se aprobó en el año 1998. Casualmente se están celebrando 20 años, ¿verdad? Y ese fue el punto de inicio donde los fondos de inversión realmente nacieron. Ya había antes, pero muy pequeñitos. Fue donde nacieron los fondos de inversión y empezaron a crecer. Y han habido cambios regulatorios propiamente en el reglamento de fondos, pero tal vez el cambio más importante que se dio fue en el 2016, cuando se introduce la figura de fondos de desarrollo de proyectos. Antes se llamaba fondos de desarrollo inmobiliario, limitado a hacer edificios. Ahora es mucho más amplio. Pero también se introdujeron 2 cambios muy importantes. Uno es que ahora se le permite a los fondos desarrollar proyectos en terrenos que no sean del fondo, ¿verdad? Entonces, claro, ahí es lo que decía Ronald, hay muchos terrenos que son del sector público porque no desarrollaron obra. Las municipalidades. Exactamente. Cantidad de propiedades. Ahora. Sí, el de Incofer. Sí. Ahora ya se puede desarrollar, estamos haciendo el primero, estamos desarrollando un centro de datos en un terreno que es del Banco Nacional, un centro de datos que va a usar el Banco Nacional, ¿verdad? Que por cierto es un centro de datos que utiliza 100% energía renovable, porque tiene un componente paneles solares, ¿verdad? Y el otro cambio que se dio en la regulación, nosotros siempre hemos venido hablando de que estas figuras, una de las características es que permite la democratización del capital. Muchas personas pueden participar, ser propietarios, aunque sea una parte chiquitita, de infraestructura nacional. Pero tenían estos fondos un inconveniente, que la inversión mínima era $50,000. Entonces no podíamos hablar de democratización del capital. Ya para tener $50,000 es una persona que no tiene 50,000 para invertir, tiene mucho más y puede destinar 50,000, ¿verdad? Se logró un cambio regulatorio para bajarlo, digamos, a un monto de 1,000, ¿verdad? Que es un monto bajo, pero eso estaríamos pensando que ya personas pueden invertir $5,000, ¿verdad? $10,000, que ya lo hace, permite una base mucho más amplia de costarricenses invirtiendo en ese tipo de proyectos. Entonces sí, algunos son proyectos que van a generar un alquiler eventualmente, digamos, al Estado, pero el beneficiario de ese alquiler somos los mismos costarricenses, operadoras de pensiones, con lo cual miles de costarricenses se estarían beneficiando. Entonces también hay un círculo virtuoso, ¿verdad? Y la generación de empleo. Claro. Que produce siempre las construcciones, ¿verdad? El desarrollo de infraestructura siempre produce mucho empleo. Y digamos, en terrenos que sean del Estado se pueden estructurar, Ronald es especialista en esa materia, proyectos que tienen una vigencia de un plazo determinado y al acabarse el derecho de uso de esos terrenos, el inmueble pasa al Estado costarricense. Genial, yo creo que no me equivoqué cuando hice el comentario, cuando regué el programa, de la necesidad de
de la creatividad para desarrollar nuestro país, porque seguimos encrochados siempre dando vueltas en lo mismo. Muchas gracias, Ronald, muchas gracias. Con mucho gusto. Y ojalá que tengamos mucho éxito con esa propuesta de ustedes. Estamos a la orden. Muchas gracias. Sobre todo a ustedes por siempre compartir con nosotros los domingos, aquí en Multimedios, la política con P mayúscula. Un abrazo a la distancia. Gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien, con mucho gusto. Salud. Bueno. Salud. Ahora sí le acepto los vinos. Guaro.